Bien, entonces, para avanzar específicamente sobre en qué consiste esto del modelado arquitectónico y del diseño arquitectónico, vamos a hablar o vamos a introducirnos al proceso de diseño arquitectónico. ¿Hasta acá está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo lo ven? Profe, Sí, yo tengo una duda con el tema de las capas, digamos. sí, Si el software tiene que ser más seguro, ¿cómo sí. se refiere eso de las capas? Ahora lo vamos a ver con algunos patrones que nos van a servir de ejemplo, digamos, ¿sí? Pero básicamente tiene que ver con, eh, quizá, digamos, en términos de seguridad, vos tengas que tener componentes específicos que manejen la seguridad, digamos. Y a eso nos referimos con esto de aumentar, digamos, y de algún punto vos disminuís la granularidad, porque tenés componentes o aspectos específicos o una capa específica que maneja la seguridad, ¿sí? Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos relacionados con algunos patrones que pueden aplicarse. A lo mejor ahí queda un poquito más claro, digamos, ¿sí? La Dale, comunicación entre dale. capas también va a quedar afectada en términos de seguridad, ¿no? Que acá Gerardo me hace la acotación y está muy bien. Genial, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, en términos del proceso del diseño arquitectónico, ¿sí? El proceso de diseño arquitectónico tiene tres grandes etapas, ¿sí? Nosotros ahora vamos a hacer un pantallazo general del proceso de diseño arquitectónico y vamos a hacer foco fuertemente en una parte del diseño arquitectónico o en una etapa específica, porque no, les hace falta a los profes del práctico para poder avanzar con las clases prácticas. Lo que pasa es que necesito darles un poquito de contexto para saber en dónde va a encajar esto que vamos a ver en la clase de hoy. El proceso arquitectónico tiene tres grandes etapas. La primera tiene que ver con determinar los requerimientos arquitectónicos. De nuevo, acordémonos que requerimientos arquitectónicos pueden ser funcionales o no funcionales. Los dos son requerimientos, o sea, va a haber requerimientos arquitectónicos de los dos tipos. Va a haber funcionales y va a haber no funcionales, ¿sí? Y en ambos casos vamos a tener que identificar cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales significativos para la arquitectura y vamos a tener que priorizarlos. En parte por lo que hablábamos recién, ¿no? De que a veces las soluciones se enfocan o se plantean de distinta medida en función de cuál es la prioridad de los requerimientos que tenemos. Una vez que identificamos los requerimientos arquitectónicos, ya sea funcionales o no funcionales, claramente vamos a avanzar en la segunda etapa, que es la específicamente de diseño arquitectónico, ¿sí? ¿Qué se hace en esta etapa de diseño arquitectónico? Bueno, fuertemente acá, en esta etapa, la salida es la arquitectura, digamos. Esa descripción de la arquitectura, ese documento de la arquitectura, surge como parte de esta gran actividad de diseño arquitectónico, que ya ahora vamos a hacer un doble clic y vamos a ver qué es todo lo que hay acá adentro, digamos. Y finalmente hay una tercera etapa que se llama validación, que básicamente tiene que ver con probar, o como dice su nombre, validar que lo que definimos en la etapa de diseño arquitectónico realmente satisfaga los requerimientos que están planteados, ¿sí? Para ver si funciona o no funciona. La priorización de los requerimientos arquitectónicos, supónganse que nosotros tenemos identificados todos los requerimientos. Por un lado, los requerimientos no funcionales y por el otro lado, los requerimientos funcionales. Ya van a ver ustedes con las profes cómo se hace para identificar cuáles son los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, que son significativos para la arquitectura, porque no todos los requerimientos funcionales ni todos los requerimientos no funcionales son significativos para la arquitectura. Algunos no nos van a impactar en la forma en la que nosotros modelemos la arquitectura. Entonces, cuando hablamos de priorización de requerimientos arquitectónicos, nos estamos refiriendo a requerimientos que son significativos para la arquitectura. Y eso, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O fue nomás un ruido? Ok.
De esos requerimientos que son significativos para la arquitectura, nosotros tenemos que priorizarlos. Y básicamente lo vamos a priorizar en 3 categorías: alto, medio y bajo. La categoría alta es, sí o sí, la aplicación lo debe contemplar, tanto al requerimiento funcional como al requerimiento no funcional que está con esa prioridad. Claramente, esos requerimientos arquitectónicos que definimos con esa prioridad conducen al diseño de la arquitectura, ¿sí? Los que definimos con prioridad media van a tener que estar, pero no necesariamente en el primer release del producto. No necesariamente con la primera versión del producto yo tengo que tener resuelto ese requerimiento. Lo tengo que contemplar, pero puedo esperar, digamos. Y los requerimientos que nos queden con prioridad baja son deseables, pero bueno, los voy a poder contemplar en la medida que sea factible, digamos, y en el momento que sea viable. Si no, puede ser que no, digamos, que no los contemplemos. Es muy difícil lograr esta prioridad, porque es muy difícil, y yo de nuevo les vuelvo a decir lo que les decía recién. Imagínense ustedes que tengan que priorizar la performance por sobre la seguridad. ¿Y qué ponemos primero? Es muy complicado, digamos, porque cuando entran en conflicto es difícil saber a cuál le vamos a dar mayor peso o mayor prioridad. Y acá es donde justamente hay que balancearlos y ver de qué manera logramos una solución aceptable en función de esos requerimientos que están planteados. Si nosotros nos paramos sobre esta etapa, esto tiene que ver con determinar los requerimientos arquitectónicos. Ustedes en la clase del próximo miércoles van a trabajar sobre eso, sobre esa actividad, determinar los requerimientos arquitectónicos. La segunda actividad es la del diseño arquitectónico propiamente dicha. Esta actividad de diseño arquitectónico propiamente dicha tiene dos grandes etapas: la de elegir el framework de arquitectura y la de distribuir los componentes. Como parte de estas dos actividades, las salidas que vamos a obtener son las vistas de la arquitectura y el documento de la arquitectura. Es decir, claramente vamos a obtener la descripción de la arquitectura como salida de esas dos actividades, ¿sí? Nosotros en particular, en la clase de hoy, vamos a trabajar específicamente sobre esta actividad, sobre una parte de esta actividad, que es la de elegir el framework de la arquitectura. Y ya después les digo por qué sobre una parte y no sobre todo. ¿Qué significa esto de elegir el framework de la arquitectura? Bueno, así como yo les decía que la arquitectura era una descripción de alto nivel, en verdad, digamos, la forma de modelar la arquitectura, o la forma de describir la arquitectura, también, digamos, hay arquitecturas, también ese diseño es a alto nivel, y la manera de encontrar, digamos, distintas soluciones para los problemas que tenemos planteados, también son soluciones de alto nivel. En verdad, en términos de soluciones ya probadas, que nosotros ya sabemos que cuando hablamos de soluciones probadas, hablamos muchas veces, hacemos un sinónimo con patrones, digamos. Cuando nosotros hablamos de soluciones ya probadas, en términos arquitectónicos no hay demasiadas soluciones ya probadas, porque no es necesario, porque la mayoría de las aplicaciones, para poder encontrar una solución que satisfaga los requerimientos planteados, hay un pequeño número de arquitecturas probadas que funcionan, digamos. Y ya vimos nosotros, porque ya lo vimos cuando hablamos de patrones, y lo vamos a ver cuando sigamos hablando de patrones de diseño, que las soluciones ya probadas y ya conocidas minimizan los riesgos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver para construir ese framework arquitectónico es utilizar patrones arquitectónicos ya probados, ya conocidos, para justamente poder abordar esta solución o este modelado general de la arquitectura, ¿sí? Y acá vamos a hacer una pequeña distinción. Esto lo vamos a ver, ya lo hablamos recién, lo vamos a ver la clase que viene. Acá vamos a hacer una pequeña distinción entre patrones arquitectónicos y framework arquitectónicos o estilos arquitectónicos, digamos. En verdad que no hay una distinción tan tajante. Patrones arquitectónicos y estilos arquitectónicos o framework arquitectónicos se pueden utilizar como sinónimos. En principio, los patrones están en una escala menor que los estilos, ¿sí? En principio, digamos. Porque normalmente un sistema tiene un único estilo arquitectónico dominante,
voy a poner un ejemplo. Un estilo arquitectónico podría ser una arquitectura cliente-servidor, por ejemplo. Ese es el estilo arquitectónico. Fíjense que normalmente un sistema tiene un único estilo arquitectónico. Pero a su vez, dentro de ese modelado, de ese estilo arquitectónico, van a aparecer distintos patrones que ofrezcan soluciones a aspectos puntuales, a aspectos específicos, y que están en una escala menor que los estilos, digamos. Entonces, nosotros dentro de un estilo arquitectónico cliente-servidor, que es una arquitectura distribuida, puede ocurrir que apliquemos distintos patrones arquitectónicos para soluciones específicas que necesitemos trabajar, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con elegir el framework arquitectónico, digamos. Elegir el estilo y elegir los patrones que yo voy a aplicar. Las dos cosas tienen que ver con esa actividad, con esa gran actividad de elegir el framework arquitectónico. Nosotros en la clase de hoy nos vamos a concentrar en patrones arquitectónicos, que son estos patrones que hablamos que están en una escala menor que los estilos y que normalmente sirven para resolver un problema más específico, ¿sí? El estilo arquitectónico nos guía cómo vamos a hacer todo el sistema completo. Si nosotros vamos a hacer una arquitectura distribuida y eligiendo un estilo cliente-servidor o un framework cliente-servidor, nos condiciona ya toda la manera en la que nosotros vamos a estructurar el sistema. Los patrones que vamos a ver hoy son más específicos, son una escala menor, y nos van a permitir resolver aspectos puntuales que van a estar planteados tanto por los requerimientos funcionales o por los no funcionales, por ambos, ¿sí? Perdón. ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguen? Me voy a volver un poquitito para darles contexto. Entonces, dijimos, teníamos el proceso de diseño arquitectónico, las tres actividades: determinar los requerimientos arquitectónicos, el diseño arquitectónico propiamente dicho y la validación. Dentro de diseño arquitectónico teníamos elegir el framework de la arquitectura y distribuir los componentes para tener esas dos salidas, las vistas y el documento de arquitectura. Y dentro de la elección del framework teníamos los estilos, que eran a un nivel más general, y los patrones, que eran a un nivel más específico. Si bien en mucha bibliografía se analizan como sinónimos, o se plantean como sinónimos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver cuáles son los patrones arquitectónicos. En verdad, hay más patrones arquitectónicos, solamente que nosotros nos vamos a concentrar en los patrones arquitectónicos que ustedes van a ver en el práctico. Vamos a trabajar con respecto a esos para que no se nos haga, para que no se nos vaya de las manos, porque si no, no nos va a alcanzar la clase para poder verlos a todos, y en verdad tenemos poquitas clases para desarrollar este tema. Así que nos vamos a hacer foco en aquellos que los vamos a ver en el práctico. El primero de los patrones arquitectónicos que aparece, digamos, y que de alguna manera es como el más común, y actualmente casi que les diría que se asume que todos los sistemas trabajan utilizando este patrón, digamos, más allá de que en alguna época de la vida eso no era así, pero casi que hoy se asume que este existe, y es el patrón layered o el patrón de arquitectura estratificada en capas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice, digamos? Dice que nosotros vamos a dividir el sistema en capas, en distintos estratos, digamos, y justamente ¿para qué nos va a servir poder dividirlo en capas, digamos? Básicamente cada capa actúa como la máquina virtual de la capa de arriba. Ese sería el efecto, digamos. En un estilo simple o teórico, la idea sería que cada capa se comunique solamente con la capa que tiene o arriba o abajo. Es decir, en este dibujito que tenemos acá, la capa 0 no podría comunicarse con la capa 2. ¿Sí? Esto, digamos, es en términos teóricos, y por supuesto, cuanto menos comunicación haya entre capas que no son adyacentes, es mejor, digamos. Lo que pasa es que después en la vida real no siempre es tan fácil de lograr eso, digamos, ¿sí?
¿Cuál es la ventaja de plantear un sistema en estratos o en capas, digamos? Y bueno, fundamentalmente, que si una capa tiene comunicación solamente, digamos, con las capas subsecuentes, es como más fácil cambiar lo que está adentro de una capa, porque va a tener un impacto menor en el resto del sistema, digamos, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. Imaginemos esto, capas genéricas de una aplicación. Supongamos que nosotros dividimos en términos conceptuales en la capa de presentación, la de procesamiento y la de administración de datos, ¿sí? Y si nosotros lo tuviéramos que tener en términos concretos, supónganse que nosotros tenemos una capa de interfaz de usuario, después una que tenga que ver con la autenticación y autorización. Fíjese que acá empieza a aparecer algo de lo que hablábamos, que me preguntaban antes en términos de seguridad, aparece acá porque específicamente hay una capa que nosotros estamos construyendo para la autenticación y la autorización, más allá de la seguridad que nosotros tenemos que plantear en las otras capas, como en la de base de datos o en la de lógica de negocios, que el acceso a estas capas solamente sea a través del lugar que está autorizado, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene una estructura de estas características, digamos? Bueno, lo primero que surge es esto de que podemos sustituir capas completas, digamos. Yo podría plantear sustituir una, lo único que tengo que mantener, ¿qué les parece que es lo que tengo que mantener para poder sustituir la capa? ¿De qué me tengo que ocupar? Si yo quiero cambiar, por ejemplo, la capa esta de interfaz de usuario, yo cambio la capa. ¿Cuál es la parte que tendría que resolver para poder hacer ese intercambio? Para sacar esta capa de interfaz y traer otra. La lógica de negocio. No, estamos cambiando la primera capa. La comunicación, exactamente. Como dice Diego, la comunicación, la interfaz. Lo único que yo me tengo que preocupar, que no es la interfaz de usuario, sino es la otra interfaz, como dice Diego, la comunicación con la siguiente capa. Ese es el punto en el que yo me tengo que preocupar. Si eso está bien resuelto, digamos, lo único que tendría que asegurarme yo es que la nueva capa de interfaz de usuario que voy a poner tenga la misma manera de comunicarse con la capa de gestión de interfaz de usuario que tenía la capa anterior. Todo lo demás lo puedo cambiar y me despreocupo, ¿sí? Es absolutamente mantenible, digamos. ¿Cuál sería la desventaja? Y bueno, que como les decía yo antes, esta separación tan limpia entre una capa y otra no necesariamente es tan fácil de lograr, ¿sí? Pero en términos conceptuales, independientemente de que esta no se logre específicamente como se plantea en términos teóricos, esta separación estricta entre una capa y la otra, lo que sí tiene que quedar en claro es que la separación en capas, claramente, este estilo de separación en capas, claramente nos permite lograr muchas ventajas con respecto a esto de tener una estructura escalable y sostenible en el tiempo, digamos, ¿sí? Si lo vamos a ver con un ejemplo, supónganse un ejemplo de estas características. Fíjense, esto es lo mismo que vimos recién, pero en términos concretos de un sistema de librería, por ejemplo, digamos, como para plantear un ejemplo concreto. Ese sería el primer patrón, que como un poco se plantea, como planteamos al principio, es un patrón que casi por descarte aparece, digamos, en términos del software. En realidad se llama, es el patrón layered, que en tiempo de ejecución se llama ntier, o patrón en capas, ¿sí? Y en verdad que casi que aparece por defecto en todos los sistemas. El siguiente patrón, ya vamos a ver que es un patrón bastante más específico, y que específicamente resuelve un problema concreto o puntual que tiene que estar planteado en términos de requerimientos funcionales y no funcionales, porque en verdad esto que tiene una combinación de los dos, del sistema que yo estoy construyendo. ¿Y qué es lo que se plantea o qué es lo que debería plantearse para poder aplicar este patrón? Supongamos que yo tengo
un componente, o que tengo una necesidad de que un componente publique eventos, ¿sí? ¿Y a quiénes le publica eventos? A distintos suscriptores, N cantidad de suscriptores, ¿sí? El ejemplo más trivial de esto es cómo funciona, digamos, cualquier tipo de suscripción, cuando ustedes se suscriben a que les lleguen distintas noticias, digamos. Fíjense que cuando ustedes se suscriben, o a una modificación que ocurra en un blog, por ejemplo, fíjense que en realidad el publicante, que es quien crea o publica el tópico, no tiene idea, digamos, de a quién le va a llegar, a quiénes le publica el evento. No importa, él publica su evento, digamos. Para él es transparente quiénes son los receptores, digamos, ¿sí? Y en verdad, digamos, los suscriptores se pueden suscribir o desuscribir de una manera dinámica, y en función de si están suscriptos o no, son los que van a recibir lo que el publicante publicó, la redundancia, digamos. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto? Bueno, claramente para que esto funcione, nosotros necesitamos tener un requerimiento concreto en donde haya que resolver este problema, a diferencia del patrón que veíamos recién en capas, que en verdad decíamos que prácticamente en todas las arquitecturas es un patrón que utilizaríamos por las características que plantea, porque plantea características de cómo estructurar el sistema. En verdad, este patrón viene a resolver una necesidad puntual, digamos, en donde yo puedo tener una cartelera, por ejemplo, y en donde tengo que tener uno o más de un publicante, no necesariamente el publicante va a ser uno, puede ser más de uno, pero que publiquen tópicos que sean destinados a distintos suscriptores. Y los suscriptores, digamos, son los que deciden si quieren o no recibir lo que está planteado en el tópico. ¿El publicante sabe a quiénes va dirigido el tópico? No, no sabe y no le interesa, digamos. Lo único que hace es publicar. ¿Quién decide a quién va dirigido? Los mismos suscriptores suscribiéndose y desuscribiéndose para recibir la comunicación, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene, o más que ventajas, antes de hablar de las ventajas, qué características tiene este patrón como características de un buen diseño arquitectónico? Primero, que claramente hay un bajo acoplamiento, porque no hay ningún vínculo entre publicantes y suscriptores, ¿sí? Fíjense que el publicante no sabe para quién va el mensaje y el suscriptor no sabe quién le envía el mensaje. No importa eso, es irrelevante. Imagínense que eso en términos de acoplamiento es muy poderoso, porque uno podría tener una cantidad enorme de suscriptores y para el publicante la forma de crear o publicar el tópico sigue siendo la misma, digamos, ¿sí? Los suscriptores, digamos, tienen la posibilidad de suscribirse o de suscribirse en términos de dinámicos, digamos, no va a influir de la manera en que esté planteada la arquitectura, digamos. Y en verdad la arquitectura, utilizando este patrón, termina siendo muy flexible, sobre todo para aplicaciones que requieren que van a trabajar con mensajes asincrónicos. El mensaje puede ser uno a muchos, porque hay un solo publicante y muchos suscriptores, o puede ser muchos a muchos, porque hay muchos publicantes y muchos suscriptores, ¿sí? Y hasta podría ser muchos publicantes y un suscriptor, también, digamos, ¿sí? El beneficio fundamental de esto tiene que ver con el bajo acoplamiento. Ese es el beneficio fundamental, ¿sí? Digamos, básicamente, que es lo que hace que la arquitectura sea mantenible y que sea evolucionable. Creo que en la guía de Educo está el ejercicio del cine, en donde está bueno el ejemplo porque aplica para esto, y en donde uno puede tener, digamos, distintos publicantes, porque quienes actualizan las carteleras puede ser el mismo cine, o puede ser, digamos, otro que decida actualizarla, y los suscriptores son la cartelera electrónica, alguna otra publicación digital, y todos reciben lo que los distintos publicantes deciden enviar o deciden crear como tópico, ¿sí? Muchos de estos patrones arquitectónicos que están planteados acá
tienen su correlato después cuando vemos patrones de diseño. ¿Y eso por qué pasa? Porque, de nuevo, volvemos a esto que yo les planteaba a ustedes, de que la arquitectura es una solución en términos de alto nivel. Entonces, en este caso, este patrón, fíjense que es una solución de alto nivel, porque ¿qué es lo que nosotros cuando lo tengamos que bajar a tierra? ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir quiénes son los publicantes, vamos a definir cuál es el tópico, o los tópicos, y cuáles son los suscriptores. Ahora, ¿estamos yendo a nivel de detalle de cómo lo vamos a implementar? No, no estamos yendo a nivel de detalle de cómo lo vamos a implementar, lo estamos planteando en términos de alto nivel. ¿Y cuándo vamos a nivel de detalle de cómo lo vamos a implementar? Cuando avancemos en diseño y veamos patrones de diseño. Y ahí específicamente nos vamos a dar cuenta que hay un patrón de diseño para implementar en términos de código y en términos de solución más específica y más de una granularidad menor, cómo se implementa finalmente esto que estamos planteando de alto nivel. Y ahí, cuando veamos patrones de diseño, yo se los voy a recordar esto, porque ahí es donde nos termina de cerrar la historia, decir, bueno, acá definimos esto en términos genéricos, pero cuando veamos patrones de diseño, específicamente vamos a ir a ver el detalle de cómo finalmente lo implementamos. Porque acá fíjense que en este trazo grueso que tenemos acá, no hay un detalle de implementación, simplemente hacemos el modelado del patrón que vamos a utilizar, ¿sí? Pero acá no hay una línea de código todavía, ¿sí? ¿Se entiende lo que trato de explicarles? Perfecto, perfecto. Bien, otro de los patrones, entonces vimos hasta ahora el layered o el en capas, que dijimos que en términos concretos de ejecución en el tier, vimos el publish and subscribe, ¿sí? Que específicamente está para resolver este tipo de requerimiento puntual. Y el próximo que vamos a ver también, o sea, todos los patrones que vamos a ver de ahora en adelante hasta que termine la clase, son todos patrones que aplican a soluciones específicas, ¿sí? El siguiente que vamos a ver es el messaging, ¿sí? De nuevo, es un patrón que aplica para resolver un problema particular planteado en la arquitectura, digamos. ¿Cuál sería el problema particular? Básicamente nosotros tenemos un cliente y tenemos un servidor, ¿sí? En donde el cliente envía, o el emisor, envía mensajes al receptor, ¿sí? Pero de alguna manera necesita que ese envío de mensajes se realice independientemente si la red está caída o el receptor está disponible, ¿sí? El cliente no puede ponerse a pensar o ponerse a verificar que el servidor esté disponible, y si el servidor no está disponible, no mandar el mensaje y quedarse todo frisado hasta que el servidor esté disponible. Entonces, lo que se plantea en este patrón arquitectónico es una estructura en donde el emisor puede enviar el mensaje al receptor y que en términos de diseño de la arquitectura esté resuelto ese envío de mensajes, de tal manera que si el servidor no está disponible, esos mensajes queden en algún lugar y se envíen cuando el servidor esté disponible, digamos. Fíjense que de nuevo claramente es un patrón que apunta a dos cosas que apuntaba el patrón anterior: bajo acoplamiento y comunicación asincrónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente no está pensando en qué es lo que va a hacer cuando el servidor, o que no va a quedar a la espera de que su mensaje sea recibido por el servidor o por el receptor. El cliente va a mandar, o el emisor va a mandar el mensaje, y la arquitectura tiene que resolver que ese mensaje sea entregado, digamos. Entonces, el acoplamiento, digamos, se rompe, porque imagínense que si el cliente tuviera que esperar respuesta, acá nos podemos quedar, digamos, si el servidor no está disponible, el cliente deja de funcionar, digamos. Entonces, en verdad, eso no es una preocupación. Los mensajes entran en la cola y después van saliendo esos mensajes de la cola en virtud de cómo nosotros definamos que tienen que ir saliendo, digamos. En principio, una opción puede ser con una cola en donde el primero que entra es el primero que sale,
o pueden tener mensajes con distinta prioridad, y entonces en función de la prioridad es cómo se envían los mensajes al servidor. Puedo plantear en esta cola un esquema de reintentos en función de si el servidor está disponible o no está disponible. Específicamente, todas las opciones que tengo para manejar esta cola de mensajes y el envío de mensajes, realmente es muy interesante, digamos, y digamos, en este caso, digamos, nos da una alta capacidad de modificar, porque el cliente y el servidor no se conectan directamente. Entonces, al no conectarse directamente, las posibilidades que yo tengo de modificar o incluso los cambios que yo quiera hacer en el formato de los mensajes, lo podría gestionar de distintas maneras. Sí tiene que quedar en claro que si yo quiero hacer cambios en los formatos de los mensajes, seguramente va a haber un impacto en las implementaciones que yo tengo que hacer, digamos, ¿sí? Ese sería como el foco de este patrón. Fíjense que claramente, acá Gerardo me pregunta, en el messaging utiliza una cola para entregar los mensajes. El publish unsubscribe usa una cola o se reciben las notificaciones todas al mismo tiempo. No necesariamente se reciben todas las notificaciones al mismo tiempo, pero no usa una cola, digamos, salvo que específicamente vos tengas una solución en donde te lo plantea que lo hagas así. No hay nada que prohíba que estén combinados los dos patrones. Podría ocurrir, pero en la solución simple, no, un segundo. En la solución simple no sería necesario que vos en el Publish and Subscribe utilices una cola, digamos. Se envían todas las notificaciones al mismo tiempo. Vos le envías a todos los suscriptores la notificación al mismo tiempo. Después, si vos específicamente para algún caso particular tenés que plantear una combinación de los dos patrones, podría ocurrir, pero en la solución simple no es necesario, ¿sí? Si bien en ambas, digamos, estamos planteando, los dos patrones trabajan con comunicaciones asincrónicas, y los dos patrones tienen como principal ventaja el bajo acoplamiento. Eso sería como lo fundamental. Claramente apunta a resolver dos aspectos diferentes, ¿no? Uno apunta a resolver publicaciones en donde los suscriptores están, digamos, definidos. Acá probablemente, digamos, fíjense que ya no hay un desconocimiento entre el cliente y el servidor, digamos. Lo que yo estoy haciendo es bajar, digamos, el acoplamiento para poder gestionar los mensajes, pero probablemente, y probablemente el servidor no sepa bien de qué cliente vino el mensaje, digamos. Pero de alguna manera u otra, a través de la cola, es la manera en la que yo gestiono cómo hago ese envío de mensajes. Un ejemplo que podríamos utilizar acá, supónganse que nosotros vieron que todos los servicios de pago en la web, normalmente las empresas contratan un servicio de pago, digamos, es muy difícil que una empresa, qué sé yo, EPEC, por ejemplo, es muy difícil que EPEC desarrolle su propio componente y su propio sistema para hacer los pagos, digamos, pasarela de pago, como dice Gerardo. Exactamente, pasarela de pago es uno, pagos 360 es otro, hay otro que se llama el que usa PaperTick, hay varios, digamos, de ejemplo, que es un poco el concepto este que plantea Gerardo de pasarela de pago, que uno contrata ese servicio. Bueno, ese sería un ejemplo clásico en donde se usa una arquitectura de estas características, porque imagínense ustedes que la pasarela de pago le va a enviar el mensaje a los servidores de que hizo el pago, digamos. Ahora, yo envío el mensaje y el mensaje queda ahí disponible para que el servidor de mi cliente impute el pago que corresponda, digamos. Yo no me voy a quedar como aplicación de pasarela de pago esperando a que el servidor de mi cliente me diga ya impute el pago. Yo sigo cobrando y los mensajes se seguirán encolando, digamos, a los servidores que correspondan. Esa es una aplicación característica en donde ahí trabajarían componentes de dos sistemas distintos. Bueno, lo mismo podría ser con componentes de un mismo sistema, digamos. Podría trabajarse de la misma forma. Bien. De nuevo, fíjense que es un problema puntual el que nosotros estamos buscando resolver. Otro de los patrones específicos que tenemos es el que le llamamos broker,
¿sí? ¿Qué resuelve el broker? También resuelve un problema específico, digamos, en donde básicamente nosotros tenemos este broker o agente que lo que hace es traducir o transformar los mensajes que envían los remitentes para ser entregado a distintos receptores, ¿sí? Fundamentalmente tiene que ver con esto de la transformación o de alguna manera el ruteo de los mensajes. Acá no implica una cola de mensajes, sino que implica que yo tengo distintos remitentes con distintos mensajes, con distintos formatos de entrada que tienen que ser traducidos y o ruteados a distintos receptores, digamos, ¿sí? Y entonces, ¿para qué me sirve esto, digamos? Y bueno, básicamente me sirve para que la lógica de procesamiento, por decirlo de alguna manera, o de traducción, vaya adentro de este broker, digamos, de este agente, ¿sí? Y este agente es el que tiene que transformar el tipo de mensaje recibido en el puerto de entrada en el tipo de mensaje requerido por el receptor en el puesto de salida. ¿Sí? Por eso se llama agente o se llama broker, digamos. ¿Qué es lo que tiene de interesante, digamos? Que este broker desacopla el remitente del receptor, ¿sí? Fíjense que de nuevo entra el aspecto del bajo acoplamiento, digamos, ¿sí? Permitiendo que, por ejemplo, el remitente se maneje en su formato nativo o el receptor se maneje en su formato nativo, digamos, y la transformación lógica se realiza adentro del broker, adentro del agente, digamos. Ni el remitente se preocupa por cómo emitir su mensaje, ni el receptor se preocupa por cómo recibirlo. Fíjense que claramente también, como plantearon por ahí los chicos antes, podría combinarse perfectamente con cualquiera de los otros patrones, resolviendo un problema específico cada uno. Este patrón en realidad sirve para rutear y para traducir. Ese es ¿Acá hay colas? No, no hay cola. ¿Podría plantearse un broker con un messaging? Podría plantearse, pero el objetivo de este patrón es ese, es el de traducir y el de rutear. Básicamente es esto de desacoplar en los remitentes la manera en la que tienen que mandar los mensajes y el receptor tampoco se preocupa en cómo el remitente le envía su mensaje. Poniendo un ejemplo parecido a lo que hablábamos recién de pasarela de pago, imagínense que ustedes tienen una pasarela de pago, acá me dice Ciro que vuelva a repetir. Sí, vuelvo a repetir, no hay problema. El broker es un patrón que nos sirve fundamentalmente para traducir o rutear mensajes. El broker funciona como un concentrador de mensajes. Los remitentes envían sus mensajes para los receptores y pasan a través del broker. ¿Y qué es lo que significa esto? Que el remitente no se tiene que ocupar de cuál es el formato con el cual el receptor entiende el mensaje. Y el receptor no se tiene que preocupar de cuál es el formato con el que el remitente envía el mensaje, porque se hace una transformación en el medio. ¿Quién hace esa transformación? Esa transformación la hace el broker. En el ejemplo que hablábamos recién, se me va a cortar, así que salgo y vuelvo a entrar para no cortar la explicación a la mitad.